Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos. Hechos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Ok. 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 Que no le va a trabajar eso. Muy bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 30. La palabra de Dios nos presenta en los labios del apóstol Pablo una poderosa declaración. Hechos 17, 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su santa palabra. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia de su Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes. Y gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que han venido para que así juntos le adoremos en espíritu y en verdad. Gracias por aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión. Permita Dios que el Espíritu Santo nos traiga en esta hora palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras de un hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Amén. Dios, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Hay una serie muy extensa que estamos desarrollando y lleva como título Transformados por su Espíritu. La serie Transformado por su Espíritu tiene como base una palabra. La palabra es arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento aparece en el Nuevo Testamento como un sustantivo y como un verbo. Lo curioso es que como sustantivo y como verbo significa lo mismo. Significa cambio de la mente. Una persona arrepentida es una persona con una mente cambiada. Tiene un cambio de la mente. Metanoeo, metanus son las dos palabras que aparecen. Metanoia, cambio de la mente. Más allá de la mente de Cristo. La Biblia hace un contraste en el Nuevo Testamento entre lo que es la mente carnal y lo que es la mente de Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7 dice: porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, Pablo dice: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Una persona convertida, una persona arrepentida, es una persona nacida de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendió. Y entonces Cristo le explicó. El arrepentimiento nos presenta, nos habla y nos enseña que el Espíritu de Dios, el Padre Celestial y el Señor Jesús son lo suficientemente capaces de hacer que usted tenga una nueva simiente. En 1 de Pedro 1:23 habla de que por la Biblia, por la palabra de Dios, recibimos una simiente que es incorruptible, la simiente de Cristo. De manera que las personas nacidas de nuevo, las personas arrepentidas, son personas nuevas en Cristo Jesús. Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si usted no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. No importa cuán religioso usted sea, ni cuántos años tenga en alguna religión. Es imprescindible nacer de nuevo. Es fundamental ser una persona arrepentida. Por eso, cuando usted estudia el Nuevo Testamento, descubre que Juan el Bautista comienza a hablar acerca de Jesús. Y el tema central de Juan el Bautista es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Cuando Juan el Bautista sale del escenario y entra Jesús, Mateo 4, 17, Cristo dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma cosa, la misma predicación, el mismo tema.
Cuando Cristo sale del escenario y aparece Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro sale y entra Pablo, Pablo repite lo mismo. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y si usted lee el capítulo 12 del libro de San Marcos, descubre que los discípulos predicaron la misma cosa. De manera que la clave del plan de salvación es el arrepentimiento. La base de la salvación es el arrepentimiento. Y toda persona arrepentida es transformada por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, mira lo que dice la Biblia. Leamos. 2 de Corintios 3, 18. Perdone que lo lleve rapidito, pero es que el tiempo pasa muy aprisa y hay mucho que decir. 2 de Corintios 3, 18. La persona arrepentida, la persona nacida de nuevo, tiene una experiencia tan gloriosa, tan hermosa, que no va de una derrota en una victoria, que no va de una caída en un levantamiento. No. La persona arrepentida, las supuestas derrotas o las supuestas caídas no son más que parte de su equipaje del plan del cielo para hacerle crecer. 2 de Corintios 3, 18, ¿qué dice la Biblia? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos transformados, ¿cómo dice? De gloria en gloria, ¿cómo dice ahora? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es fundamental ser una persona arrepentida. Es imprescindible alcanzar el arrepentimiento. Es imprescindible alcanzar un cambio de la mente, un cambio de los patrones mentales, un cambio de las estructuras mentales, un cambio del proceso mental de pensamiento, teniendo la mente de Cristo y pensando como piensa Cristo. El mero hecho de ser religioso no es garantía de nada, pero las personas arrepentidas tienen un nuevo corazón, una nueva mente y muestran al mundo que han nacido de nuevo. Mi pregunta, ¿es imprescindible esto, sí o no? Por eso la serie Transformado por su Espíritu es extensa. Dentro de la serie hemos llegado al apóstol Pablo y estamos trabajando con Pablo. Y específicamente dentro de la serie grande, esta miniserie que tiene que ver con Pablo, estamos enfocando específicamente lo siguiente. El apóstol Pablo queda deslumbrado y maravillado cuando se encuentra con Cristo rumbo a Damasco. La impresión fue tan fuerte que en el mismo Damasco Pablo inmediatamente comienza a predicar que Cristo es el Hijo de Dios. La frase Hijo de Dios es un título que aparece en el Salmo capítulo número 2. Un título que Emmanuel, Dios con nosotros, adopta para mostrar su relación con el Padre Celestial. El Dios Hijo se somete al Dios Padre. Y entonces viene a la tierra a dar un testimonio y un ejemplo como usted y como yo. Pero cuando estudiamos la teología de Pablo descubrimos que ese Dios Hijo, ese Hijo de Dios, ese Señor Cristo Jesús, tiene el mismo poder, la misma autoridad que el mismo Padre Celestial. Y entonces en su teología Pablo plantea y presenta que Cristo es Señor. Y lo hace a partir del Salmo 110, versículo 1. Vamos rapidito. Salmo 110, versículo 1. Mire qué cosa linda. Pablo comienza a hacer un análisis de este salmo siguiendo las pisadas del Señor Jesús. David escribió Salmo 110, versículo número 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Salmo 110, versículo 1, ¿cómo dice? Jehová dijo a mi Señor, ¿qué cosa? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate ¿dónde? A mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quien escribe este salmo es David. Lo interesante del salmo es preguntarse, ¿por qué dice Jehová dijo a mi Señor? Ya sabemos quién es Jehová, pero ¿quién es este mi Señor? ¿Y por qué Jehová le dice a mi Señor, siéntate a mi diestra? ¿Qué significa a la diestra? Y número 2, ¿qué significa hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Quiénes son los enemigos de ese mi Señor?
Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús toma este pasaje y lo presenta delante de los escribas y los fariseos. Si usted estudia el Evangelio según San Mateo, capítulo 21 al 23, descubre que en el capítulo 21 los escribas y los fariseos comienzan a atacar a Jesús. Lo atacan de frente y le hacen una montaña de preguntas. Y cuando terminan con su batería de preguntas, Cristo se levanta y le hace una pregunta. San Mateo capítulo 22, versículo 41. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 22, versículo 41. Miren lo que Cristo le pregunta y cómo los agarra y los atrapa. Mateo 22, versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Cuando Pablo presenta a Cristo como Señor, lo hace de una manera teológica muy profunda e interesante. La idea de que Cristo es Señor es que tiene el mismo nivel que el Padre Celestial. La salvación es de Dios, dice en el libro de Jonás capítulo 2 versículo 9. De modo que la salvación suya y la salvación mía no depende ni de usted ni depende de mí, depende de Dios. Y cuando miramos la salvación dependiente de Dios, la salvación está segura y asegurada. El punto es si usted confía y cree en que Dios le salva. El punto no es usted ni yo, el punto es Dios. La idea es, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios en ti? ¿Y qué hace Dios contigo? El punto de partida es Dios y el punto de llegada es Dios. Siempre es Dios. Necesitamos creerle a Dios y confiar en Dios para que las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas, sean una realidad en nuestra vida. Dios no hace más por nosotros, no porque Él no es más Dios, sino porque nosotros confiamos menos en Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesús dice, al que cree todo le es posible. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Y por qué no ocurre nada? Porque no creemos y confiamos en Dios. ¿Sí o no? Entonces necesitamos estudiar la Biblia para confiar en Dios. Usted no confiará jamás en quien usted no conoce. Si usted no le conoce, jamás confiará en Él. Pero si usted le conociera, no dejaría de confiar en Él. ¿Es así o no es así? Si conocieres a mi Padre, dice el Señor Jesús. Por eso necesitamos estudiar la Biblia. El arrepentimiento, la salvación, toda la experiencia de salvación es un regalo de Dios. Usted no se lo ganará jamás. Y si lo recibe, no se lo ganó porque usted sea bueno. Y si usted se hace bueno, es porque Dios lo hizo bueno. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dejemos que Dios sea Dios en nuestra vida y veremos la gloria de Dios. En nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Y veremos cómo el poder de Dios, el Espíritu de Dios, transforma nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Para Dios, dice Gabriel, San Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. ¿Cómo dice Gabriel? Para Dios nada es imposible. ¿Qué cosa dice Gabriel? Porque para Dios nada es imposible. Y yo he podido ver muchas cosas que son imposibles. Por eso cuando alguien me presenta un problema, por más grande que sea, me sonrío porque ese no es mi problema, ese es el problema del Señor. Y porque soy tan tonto he visto muchos problemas. Yo creo que Dios es todopoderoso. ¿Puede Dios o no puede? ¿Puede o no puede? Entonces necesitamos ser personas arrepentidas para creerle a Dios. Arrepentimiento significa cambio de la mente, cambio de los patrones mentales, cambio de las estructuras mentales y una aplicación correcta de las facultades mentales. Y eso solo lo hace el Espíritu de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? El apóstol Pablo se hace eco de esa expresión de David en el Salmo 110, versículo número 1, y de la expresión de Cristo, Mateo 22, versículo 41 al 46. Efesios capítulo 1, veamos cómo lo dice Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 21. Vamos rapidito porque esto es una introducción, por amor a ustedes, porque estas cosas ya las estudiamos y las analizamos, pero por lo menos para introducirlos en el estudio que tenemos que hacer. Vamos rapidito.
Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21. ¿Cómo lo dice Pablo? Versículo 19. Dice Pablo: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¿Decía o no decía el Salmo 102, versículo 1, siéntate a mi diestra? ¿Lo decía o no lo decía? Y dice ahora el versículo siguiente: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo es Señor, está sobre todo señorío. Su nombre está sobre todo nombre que se nombra. No hay otro nombre más alto que el nombre de Cristo. A la diestra de Dios es una señal de poder y autoridad. Diestra de Dios significa que Cristo recibe y que Cristo tiene todo poder y toda autoridad. Su nombre es sobre todo nombre, significa que es el Señor. En otras palabras, la salvación no es una lotería. Está segura y asegurada porque Cristo es el Señor. Amén. ¿Se entiende o no se entiende? Amén. ¿Se entiende o no se entiende? Amén. No es que usted sea bueno o usted sea malo, es que Cristo es el Señor. Amén. Sobre todo nombre que se nombra. He hablado con personas que han sido malas, asesinos, delincuentes, espantosamente malos, convencidos y convertidos a la idea de que están completamente perdidos, y han escuchado la palabra de Dios y han gritado como aquel hombre: creo, ayuda a mi incredulidad. Amén. Y el Santo Espíritu ha venido y les ha hecho creer. Amén. Porque, queridos, todo don perfecto proviene de arriba, del Padre de las luces. Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es piadoso, Dios es Dios. Y si usted le cree a Él y ya no cree en usted, entonces Dios hace maravillas. La tragedia nuestra es que creemos en nosotros que no servimos, creemos en nosotros que no podemos, creemos en nosotros que somos débiles, creemos en nosotros que nada alcanzamos y entonces nos quedamos con la fe en nosotros. Pero querido mi negro, mira para arriba, dice el Señor: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces mirémoslo a Él, ya no nos miremos nosotros. Y por eso es tan interesante esto de transformado por su Espíritu. Pablo nos dice que Cristo es el Señor. Pablo nos dice que su nombre está sobre todo nombre. Pablo nos presenta bien claro la grandeza de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 34. Aquí es donde debemos llegar, pero todavía no. Romanos 8, 34. Vamos rapidito. Romanos capítulo 8, versículo 34. Yo sé que hay cosas en tu mente. Y hay mucho ruido en tu mente ahora mismo y muchas preguntas. Versículo 34. Dice el verso 34, Romano 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, ¿qué cosa? El que también resucitó. El que además, ¿qué dice ahora? Está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Pablo dice en otras palabras, Cristo ha resuelto el problema. ¿Tú lo puedes creer? Cristo ha resuelto la situación. ¿Puedes confiar en Él? Cristo ha resuelto lo que hay que resolver. ¿Te atreves a depositarte en Él? ¿Puedes creerle al Señor Jesús? Y todo esto, ¿para qué lo hace Pablo? Sería una pregunta interesante. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Vamos a terminar este repaso rapidito. Filipenses 2, 9. ¿Qué dice el versículo 9 del capítulo 2? Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice la Biblia: por lo cual Dios también le exaltó, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Y qué dice ahora? Y le dio un nombre que es, ¿cómo? Sobre todo nombre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Sí o no? Entonces, si usted aprende a confiar en Dios, Dios le exaltará alto, muy alto. Ya no nos arrastraremos. Entonces estaremos por encima de los problemas y las circunstancias de este mundo.
¿Son fieles las promesas de Dios? ¿Cumple Dios lo que promete? Dios es Dios. Dios no es hombre. Y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Mi pregunta, ¿usted le puede creer a Dios? ¿Cuánto creen en Dios? Alabado sea Dios. La Biblia es un manantial y usted mientras más le saca, más tiene. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22, ahí hay un pasaje que ya leímos, pero hay una frase que me interesa resaltar. Efesios 1, 20 al 22. ¿Cómo dice el 20? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado. Nadie está por encima de Jesús. Y autoridad y poder y señorío. Él está por encima de lo más alto de lo más alto. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice el 22, ¿qué cosa? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo te pregunto a ti, entre tú y yo, mi pregunta para ti, ¿podemos confiar en Dios? ¿Ha mostrado y demostrado Dios a través de Cristo Jesús que está interesado en tu salvación y mi salvación, sí o no? Entonces, si Dios ha hecho tanto, lo que falta es nada comparado con todo lo que ya Dios logró. Confiemos en Dios, creamos en Dios, apoyémonos en Él y veremos a Dios a nuestro lado como poderoso gigante. Ese es el punto, ese es el centro de todo lo que tenemos que estudiar. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 11, mire lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo mundo confesará, los demonios, los reyes, los príncipes, los capitanes, los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los azules, los amarillos, no importa quién sea, al final todo el mundo confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Uno para salvación y vida eterna y otros para perdición eterna. La pregunta es, ¿en cuál grupo estará usted? Dios arregló todo para que todos estemos en el grupo de la derecha. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Mi pregunta, ¿quiere usted estar en ese grupo de la derecha? ¿Cuántos quieren estar en el grupo de la derecha? Levanten su mano. Alabado sea el nombre de Dios. No pregunto por el grupo de la izquierda porque a nadie le interesa, a mí tampoco me interesa. Pienso que estamos más o menos listos para entrar en el sermón de esta noche, ¿le parece? Pero primero vamos a leer una cita más. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo número 8. Vamos al capítulo 8 de Romanos. Hay una cita hermosa allí que tenemos que estudiar. Romanos, vamos primero al capítulo 10. Romanos 10, versículo número 8 al versículo 13. Ponga cuidado porque con esto cerramos la introducción para entrar en el tema que tenemos que estudiar. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13. ¿Estamos listos? Dice el versículo 8. ¿Cómo dice? Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13. ¿Cómo dice el versículo 8? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué dice ahora? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice ahora? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que es una buena cita para cerrar esa parte? Muy bien, ahora tenemos que entrar en el tema de ahora.
Pienso que esto nos ayuda a entender hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? A la garantía, la seguridad de que hay salvación en Cristo Jesús. ¿Usted se siente un pecador? Hay salvación para usted. ¿Usted siente que es una persona que le ha fallado a Dios? Le tengo buenas noticias. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero cuando usted comienza la experiencia con Cristo Jesús, el Santo Espíritu le transforma de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Dios jamás nos salvará en el pecado. Dios nos salvará del pecado. Por eso es tan importante que la persona nazca de nuevo. El arrepentimiento es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Todos los dones son regalos de Dios para aquel que cree. Al judío primeramente, al griego, a los gentiles, a todos. Si usted le cree a Dios, Dios hace maravilla. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Le gustaría a usted creerle a Dios? Mire que no pregunté, ¿usted le cree a Dios? ¿Cuál fue la pregunta que hice? ¿Le gustaría a usted creerle a Dios? ¿Por qué pregunto así? Porque la fe es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Y si usted tiene fe, porque Dios se la dio, la gloria es de Dios. ¿Cuánto quisieran creerle a Dios? Alabado sea Dios. Romanos capítulo 8, versículo 34. Aquí comenzamos. Romanos capítulo 8, versículo 34. La salvación es un regalo de Dios, pero la salvación está asegurada y garantizada en Dios. Romanos capítulo 8, versículo 34, introduce lo que queremos decir, pero comenzaremos a partir del versículo 31 en algún momento. ¿Cómo dice el versículo 34? Nuestra salvación está garantizada y asegurada. Dice Pablo que sí. Romanos 8, 34. Leamos este versículo, hagamos el análisis y entonces el tiempo se nos acabará y continuaremos mañana si Dios quiere. Verso 34. La pregunta, ¿quién es el que condenará? La respuesta, Cristo es el que murió. Más aún, el que también, ¿qué cosa? Resucitó. El que además, ¿qué dice Pablo? Está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Ese es el planteamiento. Entendamos ahora qué es lo que Pablo nos quiere decir. Cuando estudiamos la Biblia, hay tres cosas que tienen que estar claras. Número 1, ¿qué es lo que la Biblia dice? Número 2, ¿qué es lo que quiere decir? Y número 3, ¿cómo enseñar lo que quiere decir? Leímos lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Leamos todo el párrafo desde el versículo 31 hasta el versículo 34 y comprendamos lo que Pablo quiere decir. La salvación está segura y asegurada. Pero ¿cómo lo hace Dios? Versículo 31. Romanos 8, 31 al 34. Dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios, ¿qué dice? Es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Qué dice? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Si solamente leyéramos esos versículos, hiciéramos una oración, cerramos este negocio y nos vamos, ¿sería suficiente? ¿Sí o no? ¿Quién puede más que Dios? Nadie. Cuando dice el versículo 31, leamos esa primera cláusula, hay una partícula interesante que aparece ahí, versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, esa condicional, esa partícula sí, es una partícula interesante en el idioma griego, que nos da una garantía y seguridad, no de algo que puede ser, sino de algo que ya ha sido. Se puede traducir, puesto que Dios está por nosotros, puesto que Dios está de nuestro lado, puesto que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se entiende o no se entiende?
¿Se entiende o no se entiende? Cuando nos entregamos a Dios, cuando somos de Dios, no hay diablo ni hay nadie que pueda hacer que nos perdamos, porque Dios es soberano y está por encima de todo. Es lo que Pablo nos está diciendo. La salvación es de Jehová. El problema de hoy día es que hay demasiada iglesia llena de personas religiosas, pero no son cristianas. Están apoyados en sus criterios, en sus razonamientos, en sus pensamientos, en sus conocimientos, en sus cosas, pero no están apoyados en la roca de eterna salvación que es Jehová. Necesitamos apoyarnos en Jehová. Si Dios es por nosotros, puesto que Dios está por nosotros, puesto que Dios está con nosotros, puesto que somos de Dios, ¿quién puede más que Dios? ¿Quién puede más que Dios? Nadie. Y ese es el punto. Cuando usted es un cristiano centrado en Dios, cuando usted es una persona cristiana centrada en el Señor, cuando usted vive con Dios y para Dios, no hay diablo que lo pueda mover. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La mayoría de la gente cristiana que usted conoce vive con la salvación como si fuera la lotería. Y miren el numerito a ver si la sacan. No, mi negro, así no es. No. La salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Usted no lo merece. Pero a Dios le dio su voluntad de darnos su Hijo para que nuestra salvación sea segura y asegurada. No depende de tu obediencia. Depende de Dios. Y el resultado, a través del Santo Espíritu, es que te cambia y te transforma y Dios te hace obediente. Y la gloria es de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso no puedes mirar a tu hermano por encima del hombro. Tú no eres mejor que tu hermano, pero tampoco tu hermano es mejor que tú. Son hijos de Dios y viven para la gloria de Dios. Mire qué lindo se pone este pensamiento. Quedémonos aquí en el versículo 31 y veamos la belleza y la grandeza de este pensamiento. Oiga, antes de seguir emocionándome, ¿esto tiene sentido lo que estamos haciendo o usted está perdiendo su tiempo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto? Porque si estamos perdiendo el tiempo, entonces yo vine de muy lejos a perder mi tiempo también. Pero doy gloria a Dios que en la cara de ustedes veo que la Biblia está haciendo su trabajo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso debemos presentar la palabra de Dios. ¿Qué estamos estudiando? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un asunto curioso, y es que te cambia y te transforma la vida. Hay personas, me gusta el primer día de una conferencia, porque veo los rostros. Y a medida que van pasando los días, veo cómo Dios va cambiando esos rostros. He ido a lugares que hay unos rostros de personas que, ay, mamacita linda, cualquiera le da miedo, compadre. Te miran así con los ojos como medio atravesados, así como, ¿a qué te agarro, a qué te atrapo? Yo digo, ahí vamos. Y al final de la semana te ves como el Espíritu le cambia el rostro. Y tienen cara de ángel. Conozco uno que al final de la semana, el primer día el tipo estaba como atravesado, se me sentó en el frente. Y me miraba tan feo que me distraía. Y yo dije, no, mejor me voy del otro lado. Pero al final de la semana, con lágrimas, vino a decir que ya se iba a bautizar. Había sido miembro de la iglesia hacía muchos años y se había ido bien lejos. Recientemente estuvimos en la ciudad en el estado de México dando una campaña con 3 ABN bien grande. Y hubo un caballero que, alabado sea el nombre del Señor. Mire, yo le garantizo a usted que Dios es todopoderoso y que su palabra tiene poder. Este señor era un tipo tan serio que difícilmente se sonreía. Y a veces en el medio del sermón se sonreía, pero no más. De esta gente que tienen un rostro de acero, un rostro así, digo, vamos, así está lindo, Señor. A usted sí le va a ser difícil ablandar a este. Pero el último día, el último sábado, 5 pastores se metieron al bautisterio a bautizar gente. ¡Ay, qué alegría! Me fui a mirar, me encanta mirar y me encanta meterme con la gente. Así que me metí en el grupo a mirar, como un curioso más, porque había unos cuantos miles de personas. Y cuando yo veo a este caballero con la bata del bautismo, digo, no. Oiga, yo soy muy tímido, aunque ustedes no lo crean. Yo quería correr y darle un abrazo. Y lo único que se me ocurrió fue hacerle dique. Y el bandido también me hace dique, con la cara seria. Y después que lo bautizan, que lo suben, yo veo que estaba tan emocionado que empezó a echarse agua por encima, echarse agua como, quiero más agua. Y yo me quedé mirándole y comencé a llorar. Y él me mira, que lo veo como un niño jugando en el agua y se sonríe y digo, por fin.
Y entonces vuelvo y le hago el saludo de los indios. ¡Au! Decían los indios. Y el tipo me saluda también. Salió de su... Yo quería correr a abrazarlo, pero que los pies se me quedaron como de plomo, porque soy tímido. Y bueno, aunque no lo crean. Versículo 31. El tiempo que nos quede, vamos a disfrutarlo con este versículo 31. Se puede traducir, puesto que Dios está por nosotros. Se puede traducir también, siendo que Dios está de nuestro lado. Siendo que nosotros estamos del lado de Dios. Siendo que Dios y nosotros estamos en el mismo lugar. ¿Es linda la traducción? ¿Sí o no? ¿Le gustaría estar en el lado de Dios? ¿A cuánto le gustaría? ¿Ustedes son tigres también? ¿A quién no? Mire qué rico y lindo dice la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Los que están del lado de Dios. ¿Qué pasa con esa gente? Versículo 1, Romanos 8. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué ninguna condenación hay para esa gente? Porque están en Cristo Jesús. Salmo capítulo 27, versículo número 1. Vamos al Antiguo Testamento. Mire qué cosa linda. Salmo 27, 1. Si Dios está con nosotros, Salmo 27, 1. ¿Cómo dice? Jehová es mi luz, ¿y qué más? Y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mi pregunta, ¿es importante esto, sí o no? A ver, ¿sí o no? Oiga mi pregunta ahora. Si usted quiere que Jehová sea su salvación, si usted quiere que Jehová sea la fortaleza de su vida, póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Isaías capítulo 45, versículos 21 al 23. Mire lo que dice Dios. Recuerde que estamos hablando de Dios. Isaías 45, versículo 21 al 23. Dice el versículo 21. Proclamad, ¿y qué más? Y hacedlos acercarse. ¿Y qué más? Y entren todos en consulta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? ¿Qué dice ahora? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. ¿Y qué sigue diciendo? Ningún otro fuera de mí. Alabado sea el nombre de Dios. Si Dios quiere salvarte, ¿qué diablo te puede hacer condenar? ¿Se entiende, querido, o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y me gusta porque mire lo que sigue diciendo. Isaías capítulo 45, versículo 22 ahora. Mirad a mí. ¿Quién está hablando? Jehová. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién tenemos que mirar? Comienza a mirarlo desde hoy. ¿Es fácil mirar o no es fácil mirar? Para mirar, ¿qué es lo que hay que hacer? Mirar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mírame. Pero que así es fácil. Así de fácil. Cuando el pueblo pecó en el desierto y las serpientes salieron a picar a la gente y se estaban muriendo del veneno, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Toma un asta, haz una serpiente de bronce, levántala y dile al pueblo que miren la serpiente. ¿Qué tenían que hacer para sanarse? Mirar. ¿Qué dice Dios que hagamos aquí? Mírenme. Alabado sea el nombre de Dios. Todo el mundo sabe que usted está mirando. ¿Puedo decir algo que le duele ahora? ¿Puedo o no puedo? Sí. Dígame sí o no, porque le va a doler. Sí. A ver, ¿se lo digo o no se lo digo? Sí. Una persona que está mirando. Ok, tenemos 5 sentidos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Lo que miramos, lo que oímos, lo que olemos, lo que gustamos y lo que tocamos, ¿verdad que eso es lo que pensamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Somos transformados por lo que vemos?
Entonces, si miramos a Dios, si contemplamos a Dios, seremos transformados de gloria en gloria a su semejanza. ¿A quién tenemos que mirar? A Dios. No te mire a ti. No mire demasiado a los demás. Hablamos tanto de los demás porque estamos mirando a los demás. Hablamos tanto de nosotros porque nos estamos mirando a nosotros. Pero si miráramos más a Dios, hablaríamos más de Dios, ¿sí o no? Y la gente vería más a Dios en nosotros. No nos engañemos, no podemos engañar a la gente. La gente sabe quién usted está mirando. Su vida lo dice. Su vida lo refleja. Usted es el producto de lo que está mirando. ¿Sí o no? Y le dice, mírame a mí. Señor, pero mírame a mí, mira para acá, mi negro. Es para acá que tiene que mirar. ¿Qué dijo Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mírame a mí. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo terminó el sermón del monte? San Mateo capítulo 8, que bajó del monte y una gran multitud bajó con él. ¿Recuerdan un leproso? ¿Recuerdan el leproso? ¿No se acuerdan? En el desahogo la gente dice que estaba hecho leña, el tipo estaba despedazado, putrefacto, raro. Una multitud de gente. ¿A quién miró el leproso? A Jesús. ¿Qué le importó al leproso a la gente? No le importó. ¿A quién miró? A Jesús. ¿Qué hizo? Mirar a Jesús. Y empezó a caminar en dirección a Jesús y la gente se espantó. ¿Qué me importa a la gente de ser leproso? Yo quiero ver a Jesús. Y cuando llegó donde Jesús le dice, Señor, si tú quieres me puedes limpiar. ¿Y qué le dijo Jesús? ¡Pum! Límpiate, muchacho. Mire a Jesús. Pero el problema es nosotros que estamos mirando a nosotros, mirando a la gente. Bartimeo, ¿qué dijo Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le dijo la gente? Cállate la boca, cállate la boca. Y el ciego gritaba más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente, que te calle la boca. Cosa rica, mamacita linda. ¿Y qué dijo el ciego? ¿Qué me importa la gente? Y siguió gritando. Oiga, qué tragedia. Cuando Cristo lo escuchó, le dijo, tráiganlo. ¿Y acá no me dicen qué le dijo la multitud? Ten confianza, el Señor te llama. Qué abusadores. Qué abusadores. ¿A quién hay que mirar? Tu vida dice a quién tú estás mirando. Si estás mirando a la gente, eres un criticón o una criticona. Si te está mirando a ti, eres una persona desanimada, iracunda, floja. Tu vida es una mojiganga. A mí me gusta, aquí por lo menos yo creo que me están entendiendo el lenguaje. Hay lugares que voy que no me entienden ni media palabra, hay que andar con un diccionario traduciendo. Pero, ¿sí o no? La vida que tú vives dice a quién estás mirando. Si es verdad que estás mirando al Señor, hay poder de Dios en la vida tuya. Y se ven las bendiciones de Dios. Si estás mirando a los vecinos, olvídate. Si te estás mirando a ti mismo, olvídate, mi negro. Mírame a mí, dice Dios. Mírame a mí. Hay un himno lindísimo que dice así: miradme a mí. ¿A quién tenemos que mirar? Mírame a mí. Y me gusta porque Dios firma cada versículo. Isaías capítulo número 45. Mire qué dice ahora el versículo 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Y dice Dios que a mí, ¿qué cosa? Se doblará toda rodilla. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y jurará toda lengua. Mi pregunta, ¿se está comprometiendo Dios contigo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quiere aceptar el compromiso de Dios contigo? Yo no dije que si usted se quiere comprometer con Dios. Yo le dije que Dios quiere comprometerse con usted. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Usted está aquí hoy por la gracia de Dios. Usted se salvará por la gracia de Dios. Tendrá éxito por la gracia de Dios. Y todo por la gracia de Dios. Usted se siente pecador, por la gracia de Dios le da el perdón. Usted se siente perdido, por la gracia de Dios le da la salvación. Mi pregunta, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Le gustaría creer y confiar en Dios? ¿Le gustaría hoy comenzar a mirar al Señor? Yo quisiera orar esta noche. Pero oiga, qué cosa curiosa. Esta cuestión de psicología, a mí esa cuestión no me gusta. Todo el mundo lo sabe. A mí me gusta ser claro con la gente. Si usted está aquí en esta hora y usted sabe que es un pecador o una pecadora y usted sabe que no tiene ningún derecho de entrar al cielo,
Pero a partir de hoy, usted quiere mirar al Señor. Entonces levante su mano conmigo. Recuerde, estoy diciendo que usted es un pecador, una pecadora. Usted no tiene derecho a entrar al cielo. Pero usted desde hoy se propone mirar al Señor. Leyendo su Biblia, orando a Dios. Usted se propone levantar sus ojos para mirar al Señor. Levante su mano conmigo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La salvación es un regalo de Dios. Nunca merecemos la salvación. Siempre será un regalo de Dios. ¿Hay algo entre nosotros, alguna persona que alguna vez fue cristiano o cristiana y sabe que se alejó de Dios y ha estado lejos de Dios? ¿Hay alguna persona así esta noche? ¿Puede levantar su mano conmigo? Una persona que fue cristiano, alabado sea Dios, ha estado lejos del Señor. Aquí veo una mano. ¿No hay nadie más? ¿Todos son cristianitos, buena gente aquí? Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Yo le hago una pregunta al resto. ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo Papá Dios cuando el muchacho regresó a la casa con el hijo pródigo? ¿Qué hizo? Hizo tres cosas. Número 1, corrió. Número 2, lo abrazó. Y número 3, lo besó. Mientras Dios hacía eso con el hijo, ¿qué hacía el hermano mayor? Oiga, ¿no le parece curioso que el más malo estaba en la casa? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿En qué estaba pensando el hijo mayor? En lo que no le habían dado. Ni le importó que su hermano regresó. Mejor si se hubiera muerto. Perdón, eso lo digo yo, no lo dice la Biblia. Yo quiero orar esta noche por esos hijos pródigos, esas hijas pródigos que han regresado. ¿Usted me permite orar por ellos? Amén. Mire, no es obligatorio, es si usted quiere pasar. Yo le voy a pedir, si usted se atreve, pase aquí al frente, como un símbolo de que usted está regresando a la mano y a los brazos del Señor. Y venga, vamos a orar usted y yo. Desafíe a esta multitud de curiosos y pase al frente. Y a los curiosos, cierren sus ojos y oren por esta persona. Al mirarla, los espantamos. Usted cierra sus ojos y ora a Dios para que el Espíritu toque a estas almas. Si usted es una persona que fue cristiano o cristiana en el pasado y está lejos de Dios, y como el hijo pródigo esta noche dice, yo regreso a los brazos del Señor, pase al frente conmigo. Desafíe a esta gente y venga conmigo. Adelante. Adelante, déjenla salir. Adelante. Vengan sin ningún temor, vengan. Adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Venga conmigo, mi amiga. Adelante. ¿Cuánto felicitan a esta muchacha? Venga conmigo, venga. Mira, que hay un escalón y suba aquí arriba. Que la vea todo el mundo. Venga, adelante. Alabado sea Dios. Si usted sabe que es una persona que fue cristiana, que se alejó de Dios, y usted sabe que no está... Adelante, pueden subir. No tenga temor, desafíe a tu curioso y pase al frente. Le repito, todos los curiosos cierren los ojos, pónganse a orar a Dios y pídanle que el Espíritu Santo toque a alguna otra persona que está en la sala, que necesita pasar al frente. Y estas personas que ustedes están mirando, debemos orar por ellas y ellos cada día, todas las veces que podamos. Porque si el Espíritu los trajo esta noche, es porque Dios tiene planes con ellos. Todavía están alcanzables para la salvación. Si se hubieran ido ya donde no se pueden alcanzar, no estuvieran aquí. Les ruego, por favor, oren por estas personas. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? Personas que fueron cristianas, personas que caminaron con Dios y saben que se alejaron de Él. Si usted es esa persona, no le dé vergüenza, pase al frente. Venga, únase con nosotros y presentémonos delante de nuestro Padre Celestial. Hay personas que están siguiendo esta programación en cualquier lugar de la tierra, a través de la radio, a través de la televisión o a través de la internet. Si usted es una de estas personas que caminaron con Dios y se alejaron, te recomiendo, ponte en pie si estás en tu casa o levanta tu mano donde quiera que estés, como una señal de que como el hijo pródigo decides regresar a los brazos del Padre. La Biblia dice que el Padre corrió, el Padre lo abrazó y lo besó e hizo una fiesta. Y no solamente hizo la fiesta, sino que ordenó que lo bañaran. No dice que lo bañaron, pero dijo que le cambiaron la ropa. Y claro, si le cambiaron la ropa, lo bañaron primero. Lo bañaron, le pusieron una ropa nueva y le pusieron el anillo de la casa. Significa que le dieron la chequera otra vez. Le dieron derecho a la propiedad del dueño, a la propiedad del Señor. Le dieron derecho otra vez a los bienes del Padre.
Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? Muy bien, voy a pedir al pastor de la iglesia que nos acompañe y a todos los ancianos de las iglesias, si son tan amables de pasar al frente con nosotros, también le voy a pedir por favor que pasen con nosotros. Muy bien, adelante los pastores. Alabado sea Dios. Los ancianos y los pastores, pasemos al frente, porque a estas personas tenemos que darle seguimiento. Hay que apoyarlas, hay que ayudarlas y hay que, de alguna manera, ayudarle en su camino de regreso al Señor. Muy bien. ¿Podemos orar ahora? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios, por su palabra. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, gracias por su presencia en este lugar y gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y la dirección del Espíritu Santo. Dios, como ministro del Evangelio, le ruego que su Santo Espíritu descienda sobre cada una de esas personas que han pasado al frente. Señor, como el Hijo pródigo, puedan regresar a la casa del Padre para mantenerse allí por siempre jamás. Que nada ni nadie les separe de usted. Y que en sus vidas, Señor, se manifieste su brazo todopoderoso. Y al final de la historia, Señor, ellos y ellas, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, puedan decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, pero pedimos también por cada uno de los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, y por aquellos y aquellas que siguen la programación en cualquier lugar de la tierra, que ellos y ellas también encuentren en usted, Dios amado, encuentren en Cristo Jesús, Padre eterno, la salvación y la vida eterna. Que antes que sea tarde, Señor, el Santo Espíritu les toque y alcancen así salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pedimos estos favores, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, mi amiga. Dios le guarde. ¿Ustedes son una familia? Dios te bendiga. Señor, Dios le bendiga, campeón. Dios te bendiga, amigo.